Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana, revista de filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego, esto es Diálogos Mundanos. Y el día de hoy tenemos un invitado fabuloso. Estamos con Luis Antonio Fernández, Pichucho para los panas. Él es arquitecto por la Universidad de Cuenca, es máster de Artes, Comunicación, Diseño e Ilustración por la Universidad de Kingston University en Londres. Actualmente cursa un masterado de Filosofía y es docente en el Instituto Sudamericano. Es muy polifacético el vaya pues, pero el día de hoy está aquí para hablarnos de conciencia, percepción y alucinógenos. Pichucho, ¿cómo estás? Y cuéntanos por qué vamos a hablar de esto contigo el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero las gracias a la revista Mundana, o sea, también en parte a mí mismo. Gracias a mí. Gracias a mí, o sea, formo parte del colectivo y bueno, muchas gracias por permitirme estar en este espacio. La cuestión de percepción, conciencia y hongos para mí es súper importante porque ha sido fundamental en mi proceso de sanación, en el cual ya llevo más o menos unos 4 años y en verdad creo que he sentido un antes y un después de los hongos. Perfecto, creo que con esto podemos empezar con nuestro primer segmento de... Noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Bueno, Lucho, muchas gracias por estar aquí en Mundana, en Diálogos Mundanos. He escogido algunas noticias, pero bueno, no sin antes quería señalar el origen etimológico de psicodélico, significa dejar ver el alma, ¿cierto? Y si vamos a hablar de psicodélicos, pues siempre será importante también asociarlo a esta posibilidad de encontrarnos en la filosofía y en el pensamiento desde otros ámbitos donde tú nos irás contando. Pero bueno, me sitúo en la primera noticia. Dice, España se abre la terapia con psicodélicos. Esto es de la razón.es. El tratamiento de las enfermedades mentales está a punto de dar un giro de 180 grados. En el Parque Sanitario Sant Joan de Déu buscan voluntarios para 2 estudios con sustancias alucinógenas para tratar la depresión resistente. Justamente en ese contexto estamos, en ese momento histórico. Lucho, ¿por qué este momento los psicodélicos son parte de una terapia, como tú nos decías? A ver, primero, el año anterior, en 2023, en Australia, en marzo, se aprueba la terapia con psicodélicos también, considerando psicodélicos los hongos psilocibina. Y de ahí, no sé en qué fecha, pero en Oregón, en Estados Unidos también ya se aprobaron. Esto ha sido una lucha que se ha venido dando desde muchas instituciones, principalmente Instituto Hopkins de Salud Mental, en el que está dedicado principalmente a la difusión de los beneficios de los psicodélicos. El cambio de perspectiva que te dan los psicodélicos es precisamente la capacidad, ha sido muy exitoso en cuestiones de, por ejemplo, estrés postraumático. Entonces, eso abre una ventana que en realidad sea muy potente y es comparable, por ejemplo, a terapias tradicionales de 3 años, en también sesiones de, de 6 horas, cuestiones así. Claro, no, quisiera preguntarte vos para ir contrastando. ¿Alguna vez te has pegado psicodélicos? ¿Has tomado hongos alucinógenos, como los llaman formalmente? No, y la verdad es que antes de que Pichucho me explique que él, o sea, cuando él me contó que empezó con esta experiencia, yo me asusté como buena cuencana curichupa que soy, porque dije, no puede ser, o sea, esto es ilegal, esto es ya meterse un poquito a las drogas. Pero después ya de uno informarse, te das cuenta que es una terapia súper buena y yo creo que, o sea, funciona más para las personas que no han podido, o sea, cuando una terapia tradicional ya no ha llegado a funcionar, es así, ¿no? Sí, o sea, tiene un enfoque diferente. Yo recuerdo la primera vez que hice, yo fui porque ya había hecho como 3 años de terapia y le dije al tratante, al psicoterapeuta, le dije, voy a autoconocerme. Y él me dijo, no, aquí no te vas a autoconocer. Vas a explorar las sensaciones de tu cuerpo y luego llegar en un tercer momento capaz a semantizar, a conocerte y saber qué está pasando. Y para mí eso es muy conectado con el origen en realidad de cómo funcionan las sensaciones para nosotros conectar con el mundo. Porque el lenguaje es posterior. Si ustedes se ponen a ver
ver, los 5 primeros años de la vida, prácticamente llegamos a tener un discurso lógico por el cual describir lo que estamos pasando, pero sí somos muy conscientes de las sensaciones básicas que se tiene desde el vientre, dolor y placer, por ejemplo. Y ahora, si a vos te preguntaran en este momento preciso, después de tu terapia, hablar de psicodélicos, ¿es hablar de drogas en general? No. ¿Por qué? Hay una diferencia muy, muy, muy fundamental. Las drogas en general tienden a generar dependencia. Los psicodélicos no lo hacen. Que las personas se queden, digamos, de alguna manera prendidas a este estado, pues eso tiene que ver mucho el contexto psicológico, mental en el cual está. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos consumir alcohol no regularmente cada 6 meses y podemos, igual lo mismo con los hongos. La cuestión es, por ejemplo, en el caso del tabaco es muchas veces más adictivo que el mismo hongo. Entonces yo creo que ese estigma que tenemos de la drogadicción ligado a los psicodélicos, incluido el éxtasis, incluido el LSD, es mucho de la propaganda de los años 70 de Nixon. Claro. Bueno, ahora, como esto es un podcast de filosofía, hay varios filósofos en la historia, hombres, mujeres, pensadoras, creativos, que han utilizado alucinógenos, eso estaba revisando hoy, justamente para encontrar puntos de reflexión. Y uno de ellos es Aldous Huxley. Y para él, alucinar era un asunto muy serio que debía explorarse con rigor académico, incluso es lo que nos dice. Una de sus descripciones más memorables, las puertas de la percepción. Fue una de las experiencias de reírse que escribió: te rodaban lágrimas por mis mejillas. ¿Qué de filosófico has encontrado vos? Vos que eres además de creativo, arquitecto y todo esto, ¿cuál es la reflexión filosófica que sacas al consumir psicodélicos? El salirse de uno mismo. Sé que muchas veces puede ser como que muy romántico y muy lejano el decir, hubo una disolución del yo, pero en verdad yo en ciertos viajes tuve la disolución del yo. Decir, llegar a la conciencia de nuevo, percibiendo a otras personas, y incluso ahora yo tengo muchos pensamientos cuando estoy conversando de que me encuentro en consonancia con uno mismo, con otras personas, como parte de un todo. Y creo que el cambio de ese paradigma radica mucho en cuestiones de relacionarse con otras personas y relacionarse incluso con uno mismo. Y cuando estás en ese trance, digamos, en el ámbito de la creación filosófica, ¿tú crees que hay como elementos que te permiten explorar otros ámbitos, conocer otras formas de conocimiento o no? Por supuesto. Por ejemplo, la última vez que yo hice un viaje fue la pregunta que me atañía en ese tiempo era el tiempo, precisamente la naturaleza del tiempo. Y resultó que ese día yo cerraba los ojos y veía los recuerdos tan vívidos como si los estuviera viviendo de nuevo. Entonces llegué a pensar que tal vez el tiempo no era lineal, sino un nudo que tiene muchas capas, y que nosotros podemos vivir las experiencias como fotogramas. Entonces llegué a tener una concepción del tiempo de manera cúbica, en donde, digamos, un ente superior nos puede acceder al tiempo desde diferente manera e incluso llegar a considerar un destino. Ya desde, hablar de una realidad espiritual, Sí, yo tuve en las 2 últimas veces eventos, digamos, de conexión espiritual. Sentí presencia de otras entidades y cuestiones así, e incluso llegué a respirar a las plantas y cuestiones así. Qué locura. ¿Y tu primera experiencia no te asustaste un montón? ¿No fue? La primera experiencia hay una cuestión que se llama set and setting, que es la predisposición, y setting es el ambiente en donde se lo hace. Yo tenía la predisposición de sanar porque había estado en una época de depresión, y el setting era un terapeuta que había tenido estudios psicológicos, estudios chamánicos, y era en un cuarto, en una cama, donde te da una cobija, algo muy cómodo. Entonces, precisamente el controlar este lugar, que no es lo mismo hacer en un contexto terapéutico que hacer, por ejemplo, en una discoteca. Ahí se reduce mucho porque uno se vuelve mucho más sensible y es muy fácil que te dé un ataque de ansiedad.
mientras estás en este Sí, tratamiento. sí, Por completamente. eso siempre tienes que estar Acompañado por lo que se conoce como un babysitter, o sea, como una persona que se encargue de tranquilizarte porque, por ejemplo, la sobredosis con hongos es con 2 kilos, dependiendo del peso. 2 kilos de hongos. 2 kilos, de sobredosis. entonces, básicamente... Bueno, vas a quedar gordo antes sobre Claro, dosificado. completamente, sí. Qué locura. Pero bueno, ahora sí. Como todo dañan, o al menos en el capitalismo todo dañan, hay dos noticias que para mí fueron así como también choqueantes, porque este retorno a los psicodélicos de esta nueva ola que viene desde la parte más farmacológica, también está asociada con algo que en el correo.com dice: se dispara la moda de tomar setas mágicas entre los directivos. La moda nació en Silicon Valley, pero ya llega de Europa a tomar hongos alucinógenos para mejorar las dotes de dirección de los altos ejecutivos. Los consumen en retiros exclusivos, aderezados con charlas motivadoras y paseos por el bosque. El negocio es enorme y no ha hecho más que empezar. Y Pijama Surf también se pregunta si la combinación del capitalismo con los psicodélicos acabará con el poder de transformación social de las sustancias psicodélicas. Y cuando yo hablo de esto con la gente, veo que hay un montón, no podría decir de hippies, pero sí de personas hippiciadas, ¿sí? Que finalmente han desvirtuado todo el ritual. Y ahí te quiero hablar un poco ya desde el contexto latinoamericano, porque muchas de estas sustancias psicodélicas eran originarias de nuestro continente y en este momento se encuentran inmersas nuevamente en la dinámica del capital. Para mí no es, o sea, sí, están inmersas en la dinámica del capital, pero el vaciado cultural que podría existir en ese caso del trasfondo y de la filosofía con la cual se hacía, por ejemplo, la mezcalina en México y también luego en Estados Unidos, no luego, sino en Estados Unidos, para mí, en verdad es cuestionable, sí, es cuestionable la dinámica ahorita de capitalizar, ¿no es cierto? Porque nace desde el mismo presupuesto de que vas a ser mejor empresario y explotar de mejor manera a tus empleados para ser de alguna manera mejor, más polivalente dentro del ámbito. Pero la cuestión es que es chistoso porque en los años 70, Nixon, él impulsa la ley para abolir el uso de psicodélicos porque se le estaba yendo de la mano el poder controlar a la población por la ola hippie, que es precisamente la que comenzó a utilizar. Y tú no puedes controlar y hacerle que se dedique al capital a alguien que vive en el flow de seamos amor y paz. Necesitan cierto grado de inconsciencia para poder esclavizar al ser humano y hacerle que se dedique a trabajar sin sentido, sin cuestiones. Claro, y justamente eso te quería preguntar, porque mucha de la gente que ha tomado históricamente los psicodélicos ha tenido esto como una práctica ceremonial de encuentro con su comunidad, y más allá de la experiencia o el viaje individual, finalmente es un ejercicio que te asocia a tu comunidad. ¿Qué deben hacer las personas que están usando estas terapias psicodélicas como parte de un proceso terapéutico de salud para disputar el sentido de que se vuelvan un negocio más del capitalismo? A ver, primero, quienes estén dentro de un contexto de terapia, yo creo fielmente que la misma experiencia, y se ha dado en muchas veces, existe una disolución de yo. Entonces, yo creo que quienes siguen este camino tendrán un grado de conciencia que les va a permitir luchar contra esto. Luego, sería generar espacios que democraticen este acceso, porque una misma terapia de hongos aquí en el Ecuador, cada sesión te cuesta $200. Entonces, tampoco es tan accesible. Y la cuestión, por ejemplo, y ahí viene la disputa de llevar a otros contextos culturales, es que digamos que los chamanes que han conocido la sustancia desde hace tanto tiempo están perdiendo, que digamos así, su negocio. Lo que yo no le veo mal es llevar a otros contextos, porque al fin y al cabo es una herramienta que puede servir para sanar personas. Y el sufrimiento, sea donde sea, y luego con el método que sea, tiene que ser algo abolido. Entonces, el vaciado cultural, yo le veo también, el mismo concepto de vaciado cultural, le veo muy cuestionable. Bueno, pues con esto damos por concluido el segmento Noticias que ponen en riesgo a la humanidad. Ojalá no expropien el sentido comunitario de los psicodélicos, y para la gente que lo busca como terapia que lo hagan. Y Noé, ahora sí damos paso a tu segmento. Empezamos con Algoritmo Mundano.
quería aprovechar este momento porque justamente para informarme, porque era algo que no conocía, este tipo de terapias. Hay un documental en Netflix que se llama Cómo cambiar tu vida y me encantó la sinopsis porque dice... desde sus orígenes en 1943 hasta las tendencias actuales, las microdosis de diferentes psicodélicos han expandido mentes y cambiado vidas de la mano de gurús, de la contracultura y de la CIA. Y me encantó esto porque en la intro el periodista, el entrevistador que dirige este programa decía, donde hay influencias mexicanas que llegan a Estados Unidos, entra la CIA. Entonces, si es algo que está visto... no tan bien visto todavía en países como Estados Unidos, que en teoría son un poquito más abiertos que aquí en Ecuador. Justamente uno de los capítulos contaba la experiencia de una señora de 78 años que el único duelo que ella vivía en su conciencia era de la muerte de su tío. Y ella era muy católica, entonces le decían que ella... era la peor candidata y la última que se hubieran imaginado porque era súper católica y era una ya ancianita, ya más allá que acá, no, mentira. Pero lo que ella, o sea, y ella contaba que quería meterse en este tipo de terapias de hongos para curar la depresión que le había dejado la muerte de su tío. Y obviamente su comunidad católica le juzgó muchísimo. Le decía que cualquier tipo de felicidad inducida o cualquier tipo de sensación inducida era, vaya pues, del diablo y que eso iba en contra de sus principios. Pero lo que ella decía para convencer a su comunidad era de que si ella podía encontrar cualquier tipo de sustancia o de forma que calme su dolor, lo iba a aplicar. Entonces, el momento en el que ella empieza con este proceso, ella empieza a soñar, bueno, a ver que estaba inmersa en un mar, en olas que eran muy agresivas y ella había tenido cáncer y sentía que todas esas olas se metían en su estómago y de la nada como que las olas se abren y aparece la Virgen María. Y la Virgen María, ella había tenido un aborto muy jovencita, había perdido a su bebé y la Virgen María le decía como que tranquila, yo le estoy cuidando a tu bebé que tú perdiste. Y una vez más, estas olas que le atacaban y le dolían muchísimo salieron de su cuerpo. Entonces, cuando ella volvió ya a su estado de conciencia, ella no se había dado cuenta que había arrastrado este duelo por su aborto espontáneo durante tantos años. Y ella decía, lo primero que sufre cuando uno está en un duelo que no está consciente es el estómago. Y ahí su cáncer de estómago, vaya pues. Entonces, al contarle esta experiencia a su comunidad católica, ellos les decían como que no, es que está mal porque es algo que tú te estás imaginando. O sea, lo que viste no fue real. No, o sea, es algo que tú te estás creando una realidad totalmente falsa para curar tus propios problemas, pero es como que un placebo. Y ellos decían, es como meterte en una realidad virtual. Crear una realidad que no existe para poder curar la realidad que tú estás viviendo ahorita porque te duele. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, ¿realmente es un placebo? ¿Es una forma de nosotros crearnos una realidad para tratar de sobrevivir la verdadera que estamos viviendo ahorita? Me parece chistoso que le hayan dicho eso, porque el cielo es una realidad que no existe en el momento. Entonces es como, bajo esos mismos fundamentos, tal caso es más real lo que está viviendo ella que lo que proponen ellos. Ojo, yo soy creyente, no soy católico, me considero espiritual. Luego es la lógica de que ningún sufrimiento tiene que ser menospreciado y el poder de enfrentarse al sufrimiento es la capacidad de entender de que el cambio requiere un cambio de un modo de pensar. Y en esto los psicodélicos son muy potentes. La cuestión del juzgamiento de la sociedad siempre va a existir porque es más fácil atacar a la drogadicción y al consumo de ciertas sustancias antes que hacerse como cargo de sociedad y decir por qué la gente que consume está consumiendo. Porque esa pregunta requiere un cambio estructural y más bien es fácil encontrar culpables del crimen, culpables de las matanzas, culpables de las realidades que a todos nos atañen como seguridad, en culpables individuales que no tienen una respuesta o que no son causa de una cuestión sistémica. Entonces, al fin y al cabo, lo que sucede es que es más fácil para los católicos juzgar el peligro, porque este es un peligro si es que esta señora encontró y logró ver a la Virgen María, es
una cuestión peligrosa porque al fin y al cabo no recurrió con los métodos que ellos tenían. Entonces se le está yendo el poder de las manos y es más fácil tachar de una experiencia que no tiene sentido a como en realidad aceptar que puede haber sanación de diversos modos. Y pasa lo mismo mucho con las religiones orientales, como el budismo. También se dice que el camino largo es el de la meditación, pero el corto, el pasito de estas tecnologías naturales, ancestrales, no debería ser utilizado. Justamente, perdón que te interrumpa, lo que tú decías o sea, ella explicaba la fe es creer en algo que tú no ves, y ella decía literalmente la fe que yo siento por la religión católica es la misma fe que ahora siento por este tratamiento de psicodélicos. Y ellos decían, no puede ser, o sea, Satanás. Pero decía, pero la diferencia es que ahora sí puedo ver las cosas que nosotros mismos estamos promulgando. Entonces, a la final, creo que va de la mano con la religiosidad, con la espiritualidad, y tal vez puede incluso reforzar ciertos completamente ciertos valores. O sea, por ejemplo, cuando tú estás creciendo y tu pie está creciendo y te duele lo que te topa el dedo, ¿qué haces? Cambias de zapato. ¿Por qué cuando nosotros nos enfrentamos a la vida y algo nos duele a nivel mental, por qué no cambiamos la manera que pensamos? Y es porque es más fácil recurrir al pasado y a las herramientas del pasado y tratar de hacer que eso encaje en el presente, que en verdad pensar diferente. Pero a mí me queda una duda, porque desde la perspectiva materialista, digamos, vos sabes que el ingerir una sustancia puede modificar tu forma de razonar, de percibir la realidad, pero finalmente es una respuesta material de los sentidos que están alterados. Lo que me preocupa un poco a mí frente a estas posiciones, digamos, más trascendentales o más idealistas, es que parecería ser que el consumo de psicodélicos es una forma de encontrar una divinidad o unos estados de comodidad en la vida que son simplemente estadios temporales. Uh-huh. Entonces, claro, lo mismo puedes decir vos de la televisión cuando te saca por media hora, una hora de tu vida horrible que tienes. Y claro, efectivamente vuelves del viaje psicodélico y estás de nuevo jodido en el mundo capitalista. Entonces, ¿hay una discusión filosófica frente a eso también o no? Es diferente, sí, yo creo que es diferente. Estas herramientas son herramientas y por eso decía que vamos a hablar de conciencia, porque cambias de perspectiva la función del problema y con ello cambias la solución que le vas a dar. Si es diferente en el caso o puede ser ejemplificado como una televisión, si es que no tomas autoconciencia, porque cuando tú consumes un psicodélico te quedas con una ventana de, digamos, según las horas del viaje, puede llegar a ser de 20 días en donde en realidad puedes llevar a cabo un cambio de hábitos y de conducta que te sirva a futuro. Lo que dicen los coaches, cambio de mindset. Pero sí es el cambio del estado mental en el cual tú puedes responder de manera diferente a la terapia. Y es por eso que pueden haber personas que hacen 80 ayahuascas y no salen del mismo estado. Es porque ellos no han tenido también, y ahí emplazo otra cuestión importante, es la educación psicológica en torno al después de llevar un viaje psicodélico. Porque en el viaje psicodélico hay 3 etapas. El antes, es decir, un diagnóstico, el viaje en el mismo donde se logra presentar fenoménicamente los problemas en los cuales tienes que trabajar, y los 15 días posteriores es el trabajar en esos hábitos y tus maneras de pensar para que ya cambies tu manera de ser. Entonces, si es que no haces ese proceso post, vuelves a la misma cosa y es como te vas a la televisión. Pero si es que tienes en un contexto terapéutico acciones y en realidad conscientes, hay un cambio para toda tu vida. ¿Y no crees que sería peligroso porque justamente tú estás llegando a esta realidad un poco inducida o una realidad diferente en la que vives en el proceso en el que estás en este tipo de tratamientos? ¿Eso no es adictivo? O sea, meterse en esta realidad como diferente en el que ves cosas, sientes cosas diferentes, ¿eso no puede llegar a ser adictivo? No, o sea, es mínimo el caso de cuestiones de que es adictivo, pero ahí más bien la pregunta sería, en vez de si es o no adictivo, es el por qué es adictivo.
Porque tú no te preguntas eso cuando estás consumiendo una cerveza. Tú no te preguntas eso cuando estás tomando un ron. ¿Y por qué tienes que preguntarte con sustancias que te llegan a hacer cambiar? El alcohol solo te comprime. Entonces, al fin y al cabo, ¿por qué la gente no se pregunta lo mismo de la marihuana o de la cocaína? ¿Sí? Y es que han visto o han logrado identificar una herramienta que en realidad puede cambiar vidas, puede cambiar el sistema, y que eso es muy peligroso para el sistema en el que estamos emplazados. No quieren, los humanos conscientes ponen límites en el trabajo. Los humanos conscientes de alguna manera también saben en qué quieren trabajar, saben a dónde quieren llevar su vida. Y eso no le sirve a un sistema capitalista, porque eso tiene que ser una magna estructura en donde tú eres un Lego, y un Lego que quiere ser luego libre no funciona porque tiene que ser una pieza. Y puede haber el caso, como cualquier tipo de sustancia, uno cuando recién prueba una cervecilla se pone medio happyzón, como que dentro de estos tratamientos puede ser que cada vez necesites una dosis mucho más alta y puede existir la posibilidad de que exista un punto en el que ya no te haga efecto. O sea, en el caso del MDMA, el éxtasis, sí hay un umbral de resistencia. Pero si dejas la sustancia por yo que sé unos 2 años, este umbral se resetea. Hay estudios científicos que avalan eso. En el caso de los psicodélicos, no hay tal umbral, pero sí deberías espaciarlos con, digamos, al menos, tal vez hacerlos unas 2 veces al año máximo, porque la cosa es que cambia tu manera en ese momento de producir serotonina. Entonces, de ahí lo que tienes que hacer es integrar toda esa información que te es revelada en ese momento, revelada, digamos, por la misma sustancia y tu acción, ya en un caso más materialista, pero dejar que tu cuerpo también responda a la sustancia. ¿Y esto siempre tiene que estar acompañado con un tratamiento psicológico? Si quieres hacerlo de manera consciente y si quieres generar un cambio en tu vida, tendría que ser con un tratamiento psicológico. Oye, Lucho, pero esto no es un poco así, o sea, digo, para joder la pregunta, ¿no es un poco mindfulness así con soundtrack de Pink Floyd y una cosa donde estás hablando de lo que yo puedo cambiar mi vida solito y mis cosas cambian porque tomo psicodélicos y afuera no pasa nada? Verás, para mí, y creo que ha sido, y ahí sí hablo desde manera personal, yo llegué a los hongos una vez que ya había hecho 3 años de terapia normal. Entonces ya tenía muchos conocimientos previos de manejos de emociones, pero había un umbral en donde había cuestiones que no podía sanar. Y era porque, precisamente lo que hablo, nosotros cuando somos fotos somos dolor y placer. Luego se construyen las emociones a lo largo de eso y luego el lenguaje. La cuestión es que uno se trata de acceder a los problemas emocionales y sensoriales a través del lenguaje. Entonces tienes que franquear muchísimas capas para poder en general llegar a generar un cambio. En el caso de los psicodélicos, la cuestión es que sí hay una conexión más directa y eso digo. Hay muchas personas que hacen hongos, podrán hacer toda su vida, pero si no lo instalan en un estadio terapéutico, no van a cambiar su vida. Ok, Lucho, ha sido una charla muy instructiva. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Creo que podemos pasar a los créditos. Sí, bueno, en Mundana Revista de Filosofía, como siempre, agradecer a la Universidad de Cuenca, a la Facultad de Filosofía, por prestarnos su estudio de grabación para que este podcast Diálogos Mundanos sea posible. Al Martín y a la Dada, que están hoy día en el máster, también gracias por hacer posible técnicamente este espacio. Y a todas las personas que nos escuchan, gracias por hacer cada vez más grande esta comunidad. Hemos cumplido ya 1 año de actividades, de reflexión y poco más de 4 meses con un artículo diario sobre distintas reflexiones, y esperamos pues que una de estas, Lucho, te comprometas también a escribir para dejar tus testimonios tan importantes y que sobre todo, como siempre decimos, que no generen una verdad, sino al menos una puerta para que la gente pueda introducirse a la filosofía mundana. Así que a todos y todas, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en la próxima.